Nosotros hemos titulado el sermón en esta tarde ¿En el foso de los leones o en la voluntad de Dios? Esa es la pregunta, porque depende de la perspectiva, ¿verdad? ¿En el foso de los leones o en la voluntad de Dios? Esta es una historia que crecimos con ella. Por lo menos nosotros crecimos con ella. O sea, nos enseñaron la historia de Daniel. Siempre que nos hablaban de Daniel, nos hablaban de 3 historias. No quiere contaminarse. Está los amigos de Daniel en el horno de fuego y Daniel en el foso de los leones. Y la característica principal, cada vez que nos contaban esta historia, es que nos contaban la historia desde la perspectiva de aprender de héroes de la fe. Nos hablaban, bueno, de que Daniel era como un héroe, que había todo tipo de manjar y había todo tipo de cosas, pero él decidió no contaminarse. Y entonces, de pequeño me decía, no, tienes que ser como Daniel, tienes que ser como Daniel. Bueno, ok. Después nos hablaban del foso, del horno de fuego. Nos dijeron, bueno, sí, también ellos eran valientes, porque ellos no lloraron, ellos no claudicaron, ellos no se arrodillaron delante de la estatua, ellos fueron echados ahí y ellos mantuvieron su fe y hacían un énfasis de que te tienes que mantener con la fe, tienes que y ok, o sea, está bien, porque también son enseñanzas bíblicas. Y cuando nos hablaban de Daniel y el foso de los leones, nos hablaban de un Daniel que no hizo caso de un edicto que había sido promulgado y la consecuencia fue que lo pusieron en un foso con leones y él se mantuvo firme y Dios lo sacó y una gran bendición. Y todas esas historias por años las escuché y en cada una de esas historias aprendí. Pero lo importante en esta tarde es que yo te quiero hablar de esta historia, pero yo te quiero ahora dar un enfoque distinto. Y un enfoque que he aprendido en la Biblia. El enfoque de que el personaje principal acá no es el león, no es el rey Darío, no es tampoco Daniel. El personaje principal es Dios, el cual está detrás de esa historia. Y si te pones a pensarlo bien, Dios está detrás de todas las historias. Porque Dios está atrás de la historia de tu vida, de la historia de mi vida, y cada cosa que Dios nos ha permitido ha sido por la voluntad de Dios. No sé si a ti te ha pasado como a mí, pero no literal, pero muchas veces me he visto en serios problemas. Muchas veces me he encontrado en dificultades serias. Pudiera comparar eso como en presencia de un león. Me acuerdo una vez que yo tenía una misionera que la heredé, cuando fui pastor de una iglesia, heredé esa misionera. Esa misionera tenía mal testimonio. y la heredé, fue la consecuencia de ser el pastor y ella estaba allí y aquello fue un fenómeno. Me acuerdo que ella tenía de apellido León. Y en Cuba todos tenemos ganas de irnos para donde sea. En Cuba tú te quieres ir para donde sea. A ti te invitan a ir a la guerra y te vas para la guerra. Eso sí, en Cuba sí no hay, porque ahí no hay nada. O sea, cada vez está peor. Y entonces a esa persona la invitaron a ir a predicar a Sudáfrica. Y yo me puse a pensar, wow, qué situación tan seria tengo yo ahora con esta persona que tiene mal testimonio. Por ejemplo, una persona que dividía la iglesia, hablaba más de los hermanos, aquello era terrible. Y lo principal es que se formaban muchos problemas y ella estaba detrás de todos los problemas, pero nunca estaba enredada en problemas. Siempre ella tenía otros que tenían que enfrentar ese problema. Ella estaba detrás. Era como si estuviera cubierta. Ella se buscó una cobertura y todos los problemas los creaba, pero ella estaba fuera. Tú no podías señalarla. Y era difícil el trato con esta persona de apellido León. Yo traté de evitar el león varias veces. Hasta un día que ya fue inevitable y tuve que enfrentarla porque me dice, no, yo me quiero ir para Sudáfrica a predicar y me tienes que dar una carta de
de recomendación para ir. Y yo le dije, ¿tú no quieres que yo te dé una carta? Y él, sí, me tienes que dar una carta. Pero lo que pasa es que mucha gente rompe sus propias convicciones. Y hay gente que piensa y dice, pues tal de salir de un problema, yo pongo la carta aquí, maravilla, y salgo de este problema. Pero yo no soy así, o sea, yo tengo soy un poquito diferente. Entonces yo le dije, mira, la verdad no te voy a dar carta, y tampoco vas a ir a Sudáfrica a representar a nuestra iglesia y a mí, porque cuando tú hagas de las tuyas en Sudáfrica, eso va a ser terrible. Bueno, ahí se despertó el león. Eso fue un león. Y yo tuve que orar. Era una persona de barrio. Ahí rápidamente el hijo me dijo, yo te voy a dar una puñalada, yo te voy a matar y no sé cuántas cosas. ¿Te acuerdas, Maidita? Siempre me pasa eso. Me amenazan. Siempre me amenazan. Entonces, me pasan esas situaciones. Entonces, estuve orando y ¿sabes qué? No pasó una semana que abrí el templo un día para un servicio de oración y me la encontré que estaba en la calle fajada a los golpes con vecinos. Ese día la discipliné de la iglesia por mal testimonio. Y yo creo que eso lo hizo Dios para sacarme del foso de aquel león, de aquella persona que ha pedido león. Y yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero probablemente tú también has estado en algún foso de leones. Pero ¿sabes qué he aprendido con los años? Que todas las cosas que han pasado en mi vida, las que más me gustan, las que menos me gustan, las que recuerdo y las que no quiero recordar, todas han sido la voluntad de Dios. Y cuando leo la historia de Daniel, me hago esta pregunta: ¿en el foso de los leones o en la voluntad de Dios? La verdad que la historia es hermosísima. Y hay un antes y un después de esta historia. Porque aquí vemos un Darío que no quiere dañar a Daniel, pero que después de que Dios se manifestó en medio de este foso de leones, este Darío hasta se entregó a Dios y alabó el nombre de Dios. Es una cosa increíble. La enseñanza en esta tarde que yo quiero compartirte es: en la voluntad de Dios, cualquier lugar es seguro. ¿Sabes eso? Eso lo he aprendido. Me acuerdo cuando nos fuimos a comprar la primera casa, nos la íbamos a comprar en North Las Vegas. Y me dijeron, no te preocupes, que aquí la comunidad esta de North Las Vegas, lo que hacen es cuidarte la casa. Pero el realto me dijo a mí, no, me da pena contigo, no te puedo mandar para acá, no te puedo dejar que compres aquí. Es que me das hasta lástima, no te puedo dejar que compres aquí. Y cuando nos vendieron la primera casa que nosotros tenemos, el barrio estaba complicado. Pero ¿sabes qué ha pasado ahí? Mis hijos han crecido, mi familia ha estado estable, nuestra iglesia ha crecido, hemos aportado paz a ese barrio, hemos dado testimonio a esas personas. Así que parecía un foso de leones y sin embargo era la voluntad de Dios. Por eso en esta tarde yo te quiero decir, que no te duela lo que Dios está haciendo. Porque donde quiera que Dios te ponga, aunque tú creas que hay gran peligro, no tengas temor. Porque cualquier lugar es seguro si ese lugar es la voluntad de Dios. Y en esta historia te quiero contar acerca de algunas características de Dios que están presentes en esta historia. Porque el propósito que tengo en esta tarde es que te vayas de este lugar, no solo sabiendo que cualquier lugar es seguro, sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta para tu vida, sino también quiero que tú conozcas un poquito más a tu Dios. Porque esta historia de Daniel 6 resalta Darío, resaltan aquellos malvados que acusaban a Daniel, resalta Daniel con su testimonio, pero detrás de cada letra, detrás de cada testimonio, de cada cosa que ocurrió, está tu Dios y mi Dios. Y si esta historia la podemos contar, y si Daniel pudo sobrevivir a esto, no fue por la valentía de Daniel, ni por la
excelente persona que era, sino fue por un Dios que estaba pendiente a Daniel en cada aspecto de su vida. Y yo quiero hablarte de tu Dios, porque aunque tú no lo creas, tú puedes estar pasando por cualquier problema. Y yo no sé los problemas que tú tienes. Yo profeta no soy, yo soy el pastor. Yo hablo profecías, pero son las profecías bíblicas de la palabra de Dios. No son mías, son de Dios. Y yo no sé cuál es tu problema, pero lo que sí te quiero asegurar es que detrás de tu problema y acompañándote en ese problema está Dios contigo. Sí, está Dios contigo. Y Dios te quiere bendecir. Vamos a ver algunas características. La primera característica que vamos a ver es soberanía y poder de Dios. Soberanía y poder de Dios. Hay dos cosas que se manifiestan. Vamos a ir a la Biblia en Daniel capítulo 6 y vamos a ir al versículo número 18. Bueno, vamos a ir al 16 para entrar en el drama ya completo. Dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a palacio, se acostó ayuno, o sea, no comió, no oyó, no escuchó música, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y hasta se le fue el sueño. Y pasó la noche. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante de él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermano, esta es una historia increíble. Claro, acá hay una cosa. No sé si te das cuenta que Daniel tenía un testimonio tan, pero tan grande que aunque Darío todavía no creía en el Dios de Daniel, reconocía que Daniel era una persona devota, una persona entregada a un Dios al cual continuamente servía. Y las calamidades que está pasando Daniel son precisamente consecuencia de servir a Dios. Porque la antesala de esto es que hubo personas enojadas con Daniel que presionaron para que el rey hiciera una ley que en cierto tiempo nadie podía rogar y pedir a otra persona que no fuera al rey. El propósito era endiosar al rey. ¿Para qué? Para que el rey se sintiera un dios. Y el rey ni estaba de acuerdo con esto. Y dice que hasta batalló para que esto no pudiera ser. Pero estas personas enojadas presionaron de tal forma que no hubo otra alternativa que hacer lo que sucedió. Ahora, mi pregunta es, ¿lo que ocurrió fue una desgracia para Daniel o una bendición? Claro, a lo mejor tú estás metido en un problema que no es por servir a Dios, que es porque estás sujeto de un vicio, porque estás sujeto de un pecado, porque estás viviendo algo pecaminoso. No, esa es la consecuencia del pecado. Y ese es otro mundo. Acá estamos hablando de una persona que está sufriendo consecuencias por servir a Dios. Conecta esto con lo que dijo Jesús. Alegraos y gozaos cuando hablen de nosotros cualquier cosa mintiendo, porque nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué hablamos de soberanía y poder? Bueno, soberanía porque sabemos que Darío no podía meter a Daniel en el foso, sino es porque Dios en su soberanía
lo permitió. Y poder, porque ¿quién puede cerrar la boca de un león? Es algo imposible, humanamente imposible. Porque acá la Biblia te dice, el ángel de Dios cerró la boca de los leones, pero todavía el león es mortífero sin tener que abrir la boca. Todavía tiene una garra que te destroza. Todavía tiene un peso, puede pesar hasta 300 libras y te aplasta. O sea, todavía ese animal es peligroso. Pero sin embargo, el ángel de Jehová estuvo allí con Daniel. Daniel dice, Dios envió su ángel. Y fíjense qué interesante, porque no dice, Dios envió un ángel. No, dice, su ángel. Y después un día, aquí vamos a estudiar qué es el ángel de Jehová y quién es. ¿Quién es? Va a ser algo maravilloso. Porque sabemos por la Biblia que ese ángel es Jesús. Es esa persona que se mostraba como el ángel de Jehová. Es una teofanía. Es la persona de Jesús. ¿Por qué soberanía y poder? ¿Qué es la soberanía? Bueno, yo estuve leyendo un documento de un teólogo que se llama Arthur Pink. Y él dijo, Dios siempre hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y no hay atributo de Dios más exaltado que esta verdad de Dios, que Dios es soberano. La soberanía de Dios, y para que ustedes entiendan, es la capacidad de Dios no solo de provocar todas las historias, sino de controlarlas también. Y tenemos que entenderla de esta manera. La soberanía de Dios se manifiesta de forma directa y de forma indirecta. Dios es tan soberano que directamente puede poner a alguien en un aprieto. Por ejemplo, directamente, ¿qué hizo con Pablo? Se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Y con la luz lo cegó. Eso es soberanía directa. Pero indirectamente, ¿qué hizo con Jonás? Movió un poco el mar, la gente empezó a vomitar, la gente hizo una tormenta. ¿Y qué hicieron la gente? Para el agua. ¿Y qué hizo Dios? Indirectamente. Mandó un pez que se lo tragara. Y después que oró y pidió perdón y rogó misericordia, ¿qué hizo Dios? Mandó al pez a la orilla, vomítalo. Así que la soberanía de Dios se manifiesta en nuestras vidas de forma directa e indirecta. La próxima vez que tú vuelvas a estar metido en un problema, antes de lamentarte, piensa si es que Dios está permitiendo ese problema de forma indirecta para hablar a tu vida. Porque puede ser que Dios esté hablando a nuestra vida. Mira, la Biblia está llena de pasajes bíblicos que hablan de la soberanía de Dios y que hablan además del poder de Dios. Dice, por ejemplo, el Salmo 103:19, Jehová estableció los cielos, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Y Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Nuestro Dios es un Dios totalmente soberano. En el día de ayer tratábamos de entender el plan de Dios. Que si los elegidos, que si los justificados, que si los malvados, que si los perdonados. Es la voluntad de Dios. Es el plan de Dios. Dios es soberano. Y Dios obra conforme a su plan para su propia gloria. Y Dios no está pensando en que tú seas glorificado aparte de su gloria. Él quiere ser glorificado porque Él nos va a glorificar a nosotros con su gloria. No hay gloria aparte a la gloria de Dios. La Biblia nos habla del poder y de la soberanía de Dios y es indudable que Dios tiene el poder. Ahora, yo me pregunto cuántas veces yo he estado en una situación como esta, en la boca de un león, y en vez de reposar y estar tranquilo. ¿Tú te has puesto a pensar qué tú harías si te ponen, mira, no vamos a poner un león? Pues es mucho. Una vez yo prediqué en Cuba, bueno, yo se lo conté,
prediqué acerca de Primera de Pedro, que si león rugiente buscando a quien devorar, y llevé a la iglesia al zoológico de Cuba. Y como en Cuba pasa de todo, le di, yo estoy arrebatado, le di $50 y le dije, yo quiero entrar donde están los leones y donde tú le das comida a los leones. Y yo solo no, entra a la iglesia entera, que de aquí vamos a salir sin pecado hoy. Y el tío, ¿estás seguro? Por ahí va adentro. Y le di 50 al hombre y dijo, no, habían traído unos leones de Namibia. Pregunta a la maidita. Y nos metió en un lugar que lavaba a los leones y nos caía arriba, porque habían leones aquí, habían leones aquí, habían leones aquí. Y él empezó a remover todo aquello y empezar a echar comida, y aquello era ensordecedor. Pero no pienses en eso, piensa solamente en un perro. ¿Qué haces tú, Arturo, por ejemplo, cuando vas a cambiar un extinguidor y hay un perro grande? Es una situación difícil. Es una situación difícil, pero no deja de ser la voluntad de Dios. Por eso, ahí la Biblia nos dice que Daniel estaba arañando la piedra, estaba inquieto, llorando, gritando. Miren, si usted lee la historia, esta historia la he leído cientos de veces, si usted lee la historia se queda impresionado, porque dice que el rey Darío después tomó a estos que estaban enojados con sus mujeres y sus hijos y a todos los tiró al foso y que no habían caído al piso y habían sido destruidos y triturados, dice la Biblia, todos los huesos de estas personas. O sea, estos no eran cualquier leoncito, ¿eh? No, esos leoncitos estaban duros, ¿eh? Estaban fuertes, estaban impresionantes. Tú sabes que en Cuba hay un hambre tan grande que los leones, te vas ahora a sorprender. En un punto de la historia de nuestro país, quisieron alimentar los leones con pollitos recién nacidos. Y entonces tú ibas al zoológico y iban a dar comida. Y era unas costillas, imagínate las costillas de una vaca que ya le quitas toda la carne, que nada más quedan los huesos. Le tiraban los huesos y tiraban los pollitos chiquiticos, esos ya muertos. Así se los tiraban. Pero después se acabó eso. Y después entonces los leones le daban vegetales. ¿Ustedes se imaginan? Se murieron de hambre los pobres leones. Se murieron de hambre. Bueno, imagínense usted cómo estaban estos leones, que estaban alimentados con sangre, con carne. Cada enemigo, cada persona que era conquistada, cada esclavo era tirado ahí para alimentar a esos leones. Era un tipo de castigo. Muchas veces nosotros estamos en situaciones muy difíciles, pero no dudes por ninguna circunstancia que por tan difícil que sea la situación, está fuera del control de Dios. Dios tiene el control y tiene el control de todas y cada una de nuestras circunstancias. Por eso es que yo quiero en esta tarde que tú reflexiones y que a partir de hoy, la próxima vez que tú vuelvas a tener una circunstancia en tu vida, tú pienses, ¿estoy en la boca de un león o en la voluntad de Dios? Porque te voy a decir, si es la voluntad de Dios, es donde mejor puedes estar y es donde vas a estar seguro. Ese es así, es así. No importa el peligro que hay, es la voluntad de Dios, es el lugar más seguro para tu vida. Quiero hablarte de otras características que aprendí en este pasaje de esta historia acerca de mi Dios y de tu Dios. Fidelidad y ¿qué más? Y justicia. Vamos a ir a los versículos 23 y 24. Miren lo que dice Daniel. Desde el 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él yo fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Eso a mí me deja impresionado, porque eso me habla de un Dios que no solamente es fiel con sus hijos, ha prometido protegerlos. La palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Nadie pague mal por mal. A mí me resulta muy triste cuando yo veo que hermanos de la iglesia se enojan unos con otros.
porque no tiene ningún sentido. La Biblia dice, ¿acaso no tenemos un mismo Padre y tenemos un mismo Dios? Porque una cosa es que la Biblia nos reprende ante el pecado y otra cosa es una situación personal. No tengo una situación personal con nadie, tengo una situación personal con el pecado. Y ante el pecado, intransigente, porque el pecado ofende a Dios. Pero los hermanos, amor y cariño, y si se arrepienten, gloria a Dios, porque hemos ganado a un pecador y hay gozo en el cielo por eso. Ahora, tenemos que entender esto, y esto es una realidad muy clara. Dios es un Dios fiel, pero también es un Dios justo. Mira, no sé si te das cuenta de las palabras de Daniel, pero Daniel dijo, ante mi Dios fui hallado, ¿qué cosa? Inocente. O sea que no es que Dios dijo, ciérrame la boca a los leones. No. Vamos a sopesar tu vida, vamos a analizar tu testimonio, vamos a ver qué hiciste, vamos a ver cómo viviste y fuiste hallado inocente y Dios pagó justamente la retribución a lo que estaba recibiendo Daniel. Te quiero hablar un poquito de la palabra justicia, porque al menos hay 4 términos en el Antiguo Testamento que hablan, o cuando mencionamos la palabra justicia, hay 4 términos que la describen. La primera es fidelidad, la segunda firmeza, la segunda lealtad y después fiabilidad. Esto describe totalmente a nuestro Dios. Esto describe totalmente al Dios que nosotros adoramos y por el cual vivimos. Un Dios que transforma a su pueblo de tal manera que pasará de ser una esposa que se aleja de Dios a ser un pueblo comprometido, permanentemente fiel con el novio perfecto. La fidelidad de Dios se revela de manera más clara por medio de Jesucristo. ¿Hay alguien que puede dudar eso? La fidelidad de Dios se expresa por medio de Jesús. En el Nuevo Testamento la palabra principal para fidelidad es la palabra pistos, una palabra que indica que Dios no solamente está al control, sino que Dios está poniendo una balanza para dar pago a cada uno según las cosas que él encuentra. ¿No te llama la atención que en Babilonia apareció una mano que escribía en la pared? ¿No te acuerdas de esa historia? ¿Qué decía esa mano? ¿Qué decía la escritura? Mene, mene, teker, upalsin. En ese idioma era, ¿qué cosa? Tu reino ha sido pesado. ¿Y qué cosa es? Está falto. Y dice, y esa misma noche se terminó esta situación. Mira, no temas por el camino que Dios te trae. No temas el camino y la puerta que Dios está abriendo. No importa que te parezca a ti que los leones te amenazan. Es mejor estar en la voluntad de Dios aún en medio de los leones. No hay problema, porque nuestro Dios no solamente es soberano, no solamente es poderoso, también es fiel y también es justo. Por eso no solamente protegió a Daniel, sino que también castigó ¿a quién? A los malvados. Así que esa es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mira, más bien Jesús dijo, ora por ¿quién? Por tus enemigos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es orar. Hay una tercera característica de Dios que yo te quiero mencionar en esta historia y no quiero terminar sin abordarla. Y es la misericordia. Dios salva a Daniel, pero también exaltó a Daniel. Vamos a ir al versículo 28 de esta historia. Miren lo que dice. Y este Daniel, ¿qué cosa? Prosperó
durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Antes de esto, usted puede leer después ahí en la casa cómo Darío hasta glorifica a Dios. Pero fíjense si Dios es misericordioso, que no solamente lo salvó, lo sacó y le permitió la vida. ¿Sabes que Daniel fue un hombre que vivió 3 periodos importantes de la historia? 3 reinos. Lo poco probable, casi improbable, la única persona que le pasó esto. Porque generalmente cuando venía un nuevo rey, ¿qué es lo que hace un nuevo? ¿Qué hace un supervisor en el trabajo cuando llega? Todos para afuera. Ya cuando tú sabes que va a haber un nuevo supervisor, ¿qué tú tienes que hacer? Ir buscando un trabajo. A menos que esté en esa situación, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué? La que hace los contratos, ¿cómo se llama? La unión. La unión es la que te salva. Pero si no, mira. Pero te voy a decir, eso no es único de este país. En mi país pasa lo mismo. En mi país pasa lo mismo. En todo lugar pasa lo mismo. Pero Dios fue tan bueno con este hombre que fueron 3 reinados y Dios hizo que este hombre permaneciera. Pero no solamente tuvo misericordia con él, sino que también actuó justamente, elevándolo dentro de la corte. Y usó una palabra que es la palabra que más le gusta a la gente de la teología de la prosperidad. Y dice, Dios prosperó ¿a quién? A Daniel. Lo prosperó. Quiere decir que Dios obró en su vida de tal manera que lo bendijo, cubriendo todas las necesidades que él tenía. Te quiero leer esto rapidito porque estamos en tiempo, pero quiero leerte rapidito esto. Dios es misericordioso porque tiene ese atributo incomprensible para el hombre de misericordia. Su misericordia es infinita, ilimitada y eterna. Su misericordia es la unión de 2 palabras, es la compasión, es la palabra miserable y cardio, que es el corazón. Al unir esas 2 palabras, la palabra misericordia es que Dios pone su corazón para atender las necesidades de aquellos que son indignos, de aquellos que no merecen nada, pero que Dios se lo da todo. Dios tuvo misericordia con Lot y sus hijas en Génesis 19. La misericordia compasiva de Dios se manifestó en Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto, en Éxodo 15:13. Dios misericordioso fue extremadamente misericordioso cuando permitió en tiempo de Nehemías el volver, la reconstrucción. La misericordia de Dios se ilustra en los rituales de expiación. La gran culminación de la misericordia de Dios es esta, según Romanos 5:8, en que haciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nos hubiera dejado en nuestros pecados, habríamos sido muertos. El castigo eterno fuera sobre nosotros. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Por eso, nosotros tenemos a un Dios de misericordia. Y el mayor poder y la mayor justicia y la mayor misericordia que Dios ha tenido con nosotros es Cristo Jesús. Por eso en esta tarde yo te quiero recordar quién es Dios. Porque Dios tuvo misericordia de Daniel, pero a través de Daniel tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Pero su misericordia, dice la Biblia, nunca se acortó para cumplir con aquella promesa de Génesis 3:15, en la cual iba a reconciliar definitivamente al hombre con Dios. Y fue tan grande su misericordia que envió a su Hijo. Envió a su Hijo a tu vida y a mi vida, a morir en la cruz por nosotros, a tomar nuestro lugar, a derramar su sangre por nuestra sangre, a dar su vida por la nuestra, a cumplir la ley por nosotros, a vivir en gracia por nosotros, para darnos vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es Cristo Jesús. Hoy, seguramente, a partir de hoy, habrán muchos fosos en tu vida.
Y a lo mejor algunos estarán llenos literalmente de leones. Otros estarán llenos de gente depravada, inmoral, incluso fosos de gente acusadora. Pero en cada foso, si estás en la voluntad de Dios, es el lugar más seguro para tu vida. Es el lugar más seguro para tu vida. Por eso la próxima vez que tengas un problema, pregúntate, ¿este problema qué me dice? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el foso con los leones o estoy en la voluntad de Dios? Si estás en el foso con los leones y no estás en la voluntad de Dios, te van a comer los leones. Sí, porque nos tenemos que tener eso en mente. La paga del pecado es la muerte y los pecados tienen consecuencias. Nadie piense que Dios va a pasar por inocente al culpable, dice la Biblia. La Biblia dice en Nahum, hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero al final son de muerte. O sea, nadie piense que va a poder vivir, va a relajar. He estado aprendiendo un poquito. No tenemos dominicanos. Estoy aprendiendo un poquito la jerga dominicana para cuando tengamos dominicanos. Eso, porque los dominicanos dicen que no podemos estar relajando. ¿No? No te puedes estar relajando así con la vida cristiana. Y después creer que no te van a comer los leones, te van a masticar los leones. Porque además la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ya nosotros sabemos lo que significa eso. Y cómo el diablo empieza a trabajar en la mente, en el corazón de una persona para apartarlo del rebaño, para secarlo, para romperlo y para después devorárselo. Y lo más triste, que después va a ver de lejos al rebaño. Y va a decir, ahí va el rebaño. Un día yo estaba en ese rebaño. Un rebaño que después con el tiempo empiezas a añorar, empiezas a desear, empiezas a querer, pero ya no perteneces al rebaño. Por eso es necesario, hermano, vivir en la voluntad de Dios. Y cada vez que haya una situación en nuestra vida, preguntarnos, ¿en las manos de Dios o en la boca de los leones? Porque si estamos en las manos de Dios, ningún lugar es inseguro. Ningún lugar es problemático, aun cuando sea un lugar amenazante. Quiero concluir finalmente dándote algunas lecciones que he aprendido con los años de este pasaje de Daniel capítulo 6, un pasaje que ha acompañado mi vida, que lo oí cuando era un niño, lo oí cuando era un adolescente, lo oí cuando era un joven, cuando llegué al seminario, lo he predicado varias veces y todavía sigo manejando esa historia porque es palabra de Dios. Algunas lecciones. Primero, confianza en Dios. Él está en control. Él está en control. Segundo, obediencia. Seguir a Dios en todas las circunstancias. Tercero, fe. Dios es fiel y todopoderoso. Cuarto, oración. Dios escucha y responde. Y por último, gratitud. Reconocer las misericordias de Dios. Nuestra mayor misericordia, que es Cristo Jesús. Así que en esta tarde, después de haberte recordado a Dios, después de haber aprendido en esta lección que Daniel, el foso de los leones, debería haberse llamado esta lección, este capítulo, en vez de Daniel en el foso de los leones, Dios al control de la historia. Dios en el foso de los leones. Porque fíjense si Dios es grande y misericordioso, que Daniel estaba en el foso de los leones y Dios estaba con él ahí. Porque tú crees que Dios necesitaba mandar a su ángel para que el león lo viera. Pero si es que Dios hace así, el león se queda sin dientes. Dios lo hace así y le da reuma y no se puede mover. Ahí la presencia del ángel no era para asustar al león, era para fortalecer a Daniel. Por eso el Espíritu Santo hoy habita en nuestros corazones. No es para impresionar al mundo, ni es para decirte que Dios está vivo. El Espíritu Santo es para consolar nuestra alma. El Espíritu Santo es para fortalecer nuestra vida. Y la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Qué bendición poder contar con esta historia, donde, Señor,
tú obraste para testimonio perpetuo. Esta historia nos enseña que no hay ningún lugar inseguro cuando estamos en tus manos, cuando estamos en tu voluntad. No importa que sea Las Vegas, Señor. Si estamos en tus manos, seremos luz en medio de las tinieblas. No importa que sea Henderson, Las Vegas, no Las Vegas, no importa dónde estemos. Si estamos en tu voluntad, seremos luz en medio de las tinieblas. Porque tú has dicho en tu palabra que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjate si es verdad, Señor, tu palabra, que tú ayudaste a Daniel de tal manera, a través de esta experiencia, que Darío no le quedó ninguna duda de que tú estás con él. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por su muerte y su sacrificio. Y gracias por la vida que Él nos ha dado. Permite que hoy podamos vivir descansando en ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe a mayor comunión contigo. Que el león Satanás, ese que está buscándonos para devorarnos, y que ha sido vencido por el león de Judá, el cual tú has glorificado, esté apartado de nosotros y que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.